Pero hemos invitado al vicepresidente actual de la Junta Nacional de Justicia, el señor Aldo Vázquez, que fue el primer presidente de esta institución. Doctor Aldo Vázquez, muy buenas noches, gracias por estar en RPP. Muy buenas noches, encantado de saludarlo, señor Carvalho. Bueno, creo que he sido exacto al decir que ustedes decidieron no asistir al pleno de hoy, creyendo que de esa manera acataban lo que la justicia había decidido la víspera. Esto es exacto. Es exacto, efectivamente. Habiéndose producido una medida cautelar solicitada además por los miembros de la Junta, que hemos considerado desde un principio que se han afectado nuestros derechos fundamentales. Entonces, habiéndose producido esta medida cautelar, por supuesto que corresponde a todas las partes el acatamiento de la misma. Y como consecuencia de ese acatamiento, no se justificaba una presencia nuestra en el Pleno del Congreso de la República. Ahora, nadie va a salir ganando de esta batalla. Sucede, como se dice, de otras batallas, que los únicos que ganan son los que no participan en ella. Lamentablemente ustedes participan necesariamente en ella. Y lo que hace es generar zozobra en la población, que está preocupada por temas objetivos, como la situación económica y como la delincuencia, y que mira de un muy mal ojo lo que se percibe desde lejos como un pleito innecesario entre dos instituciones del Estado, por lo menos dos, si no más. La pregunta es, en primer lugar, vayamos al aspecto técnico antes de ir a ver una mirada de largo plazo de cómo salir de este entrampamiento. El día de ayer, algunos congresistas y el propio presidente del Congreso, Alejandro Soto, que es un abogado, aludieron a una sentencia del Tribunal Constitucional que efectivamente definía que hay temas que son de competencia exclusiva y excluyente del Congreso. Y se invocó esta frase de una sentencia del TC que se emitía en marzo de este año. Por supuesto que la sentencia tiene que ser leída en su conjunto y que hay otros pasajes de la misma sentencia que dice que los derechos fundamentales de la persona naturalmente siguen sujetos al control judicial. La pregunta es el debido proceso, que es el tema que han cuestionado ustedes. ¿Es un derecho fundamental? Sí, lo es, porque hay abundante jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce el debido proceso también como un derecho fundamental. Pero además hay elementos del debido proceso que inequívocamente son derechos fundamentales. De hecho, cuando se produce esta medida cautelar, se señala de modo explícito el inciso 24 del artículo 2 de la Constitución. Como sabemos, el artículo 2 contiene todos los derechos fundamentales, ¿no? El inciso 24 tiene algunos ítems, entre los cuales está el de no ser procesado por un acto u omisión que a la fecha de producirse no estuviese consignado en la ley, ¿no? Y eso es lo que hemos invocado, eso es también parte del debido proceso, la tipicidad es parte del debido proceso. Entonces hemos invocado ese argumento junto con otros argumentos. La medida cautelar se declara fundada en parte, es decir, no se acogen todos los pedidos y todos los fundamentos nuestros, no se rechazan tampoco, sino se señala que se pronunciarán los magistrados cuando lo hagan sobre el fondo del asunto. ¿Hay un plazo para que se pronuncien sobre el fondo del asunto y tomen una decisión ya definitiva y no solo cautelar? Bueno, se ha convocado para audiencia a las partes para el 24 de noviembre. Entonces, el procurador del Congreso de la República seguramente expondrá las razones del Congreso de la República y ciertamente nosotros, los demandantes, expondremos las nuestras. Pero el procurador ha sido solicitado por la presidencia del Congreso de intervenir y de presentar un recurso a su vez él, ¿no? Así es, una apelación que efectivamente entiendo que ya ha sido presentada hoy. Y se presenta ante la Corte Suprema. La apelación se presenta ante la sala que ha expedido esta medida cautelar, la sala superior, y la sala superior debería seguramente admitirla y elevarla a la sala constitucional y social de la Corte Suprema. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo puede tomar este proceso si se acoge la solicitud formulada o que debe estar por formular el procurador del Congreso? Lo que pasa es que si uno se atiene a los antecedentes, pues seguramente podría prolongarse por algunos meses. Pero yo imagino que tratándose de un tema de especial relevancia social
y pública, y que implica además al Congreso de la República y a un órgano constitucional autónomo como la Junta Nacional de Justicia, seguramente habrá un pronunciamiento pues antes de fin de año o a inicios del próximo. Antes de fin de año o a inicios del próximo, lo cual significa que todavía está sujeta a una decisión que ustedes completen el mandato que va hasta principios del año 25. ¿No? Es verdad, nuestro mandato se extiende hasta el 6 de enero de 2025. Lo que ocurre es que nosotros no solo afrontamos este procedimiento sumario que se inició en el Congreso de la República, sino que también hay unas denuncias constitucionales que podrían convertirse luego en acusaciones constitucionales y que son las que se llevan al amparo del artículo 99 de la Constitución y que se tramitan, es así, están reguladas a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que en su oportunidad puede elevarla para su aprobación a la Comisión Permanente del Congreso, que es finalmente quien acusa ante el Pleno. Sí. Entonces, hay todavía lastimosamente bastante materia sobre estos temas. Ahora, como decíamos, este clima de querella no le conviene a nadie. Nadie va a salir ganando de esta crisis, ¿no? ¿Qué se podría hacer para que un problema de este tipo pueda ser resuelto con el mayor daño posible a nuestra institucionalidad? Yo creo que lastimosamente ha operado en torno de la Junta Nacional de Justicia un cierto prejuicio, estos calificativos caviares es más frecuente, ¿no? Sí, caviares, vizcarristas, que no tienen fundamento alguno. Ustedes fueron elegidos por una comisión. Por una comisión. Que era presidida por el señor Gutiérrez, insospechable de ser un insospechable. caviar. ¿Quiénes eran los otros miembros de esa comisión? El señor Lecaros, presidente del Poder Judicial, también insospechable de esa adscripción. El señor Blume, presidente del Tribunal Constitucional, de igual forma. Estaba también el actual Contralor General de la República, Nelson Schack, ¿no? Nelson Schack. Y estaba también la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Pero ocurre algo curioso, la fiscal de la Nación a la que eran 5 miembros. 5 miembros más dos rectores de universidades. El rector de la Universidad de Piura, el señor Abruña, y el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, el señor Alba. Pero lo curioso, por ejemplo, es que la única persona a la que de alguna forma mediáticamente, aunque ella lo rechaza, se le ha vinculado con el señor Vizcarra, votó en contra de la elección de uno de los miembros de la Junta y se abstuvo en otro caso. O sea, es la que menos participación tuvo en realidad. También se le asociaba. Así es. Rector de la UNI, Vizcarra había sido. También, sí. Bueno, pero la abrumadora mayoría de los miembros de la comisión especial, por el contrario, no tienen posiciones. Votaron por los 7. Votaron por los 7 miembros, sí. Nadie objetó el tema de la edad en ese momento y nadie quiso precisar que la edad de la señora Tello, que en realidad es el origen del conflicto, y es el argumento más, digamos, concreto que ha dado lugar a esta denuncia. Es un tema sobre el cual, por supuesto, hemos abundado muchas veces, ¿no? Pero las propias bases del concurso que aprobó esa comisión especial establecieron que ese rango de edad era para la postulación. Está explícitamente señalado en las bases. En el reglamento de bases aprobado por la comisión especial, de modo más explícito. El rango de edad para postular es de 45 a 75 años de edad. Además, cuando se le toma juramento a la doctora Tello, el doctor Gutiérrez lo dice de modo explícito, ¿no? Sí. Dice, por el periodo 2020-2025. El propio doctor Blume, en la entrevista personal pública con la doctora Tello, también dice exactamente lo mismo. No hay limitación en el plazo en la ley. De modo tal que para nosotros es un tema bastante claro y que por supuesto estaremos siempre a discutir y a sustentar ante el Congreso de la República en las instancias que corresponda. Pero usted formulaba una pregunta que a mí me parece muy válida, ¿no? ¿Quién gana en todo esto? Y yo realmente siento que no gana absolutamente nadie. No gana el Congreso, no gana la Junta Nacional de Justicia, no gana la institucionalidad del país, no gana la sociedad peruana, que por el contrario percibe una situación de inestabilidad que no se justifica en modo alguno a partir de los cargos. Naturalmente, si hubiese contra nosotros cargos vinculados a corrupción, aprovechamiento del cargo, que no los hay en absoluto, tendría sentido. Pero no siendo así, lo mínimo que podemos esperar es que
todo esto se reconduzca por canales legítimos, por canales válidos. Nosotros no nos negamos a ser investigados, lo hemos dicho más de una vez. Lo que nos negamos es a ser llevados a un procedimiento que no está regulado en la norma y por una causa grave que tampoco está definida en la norma. Sin embargo, nunca hemos rechazado el responder sobre estos mismos cargos en el marco de las denuncias constitucionales que están presentadas contra nosotros. Y que pueden conducir a una inhabilitación constitucional de ustedes. Y nosotros confiamos que en el escenario de un procedimiento regulado podremos sí desplegar todos los recursos propios de nuestro derecho a la defensa y podremos acreditar, podremos demostrar de modo fehaciente que no hay absolutamente infracción. Por el contrario, por ejemplo, en el caso que usted acaba de señalar del rango de edad, si hubiésemos procedido de un modo contrario, más bien se nos estaría imputando haber infraccionado el artículo 155 de la Constitución, que establece inequívocamente un mandato de 5 años para los miembros de la Junta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vacar a alguien sin que exista ningún mandato expreso en la ley para hacerlo, ¿no? Entonces, son cuestiones de interpretación, en definitiva. Y cuando hay cuestiones de interpretación, no hay razón para justificar una sanción. Y además, en una materia como esta, cualquier ciudadano que se hubiese sentido afectado, por ejemplo, los miembros suplentes, habrían podido plantear una acción de amparo y nunca lo han hecho. Y no lo han hecho porque entendían que no había razón para hacerlo. Incluso cualquier ciudadano, aun cuando no esté directamente afectado, puede plantear otra acción de garantía que se llama la acción popular, ¿no? Eso es lo ordinario. Imagínense ustedes si cada vez que la administración toma una decisión va a ser sometida a un proceso sancionador. Eso no es razonable y creo que todos tenemos que entenderlo. Hay unos canales legítimos para discutir nuestras discrepancias sin llevar... En este caso, ¿cuáles son esos canales? Bueno, por ejemplo, la subcomisión de acusaciones constitucionales. El canal parlamentario natural es el de la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque de hecho se han presentado por las mismas materias, se han presentado ya denuncias constitucionales que están en curso. De hecho, en la primera de ellas ya hemos hecho descargos por escrito. Entonces, ese es un canal natural. Es verdad que podría desarrollarse el canal contenido en el artículo 157 de la Constitución, pero no está regulado en este momento. Si se establece a futuro un procedimiento con todas las etapas naturales que garantizan lo que se llama el debido proceso, perfecto, pero eso no existe ahora. Si se establece qué cosa constituye causa grave, como estaba regulado en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y no en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, perfecto, se habría habilitado un nuevo canal, pero en este momento este canal no existe. El que existe es el del artículo 99 de la Constitución y nosotros nunca nos hemos negado. No es justo que se diga que la Junta cree no tener corona o cree estar por encima de cualquier instancia que pueda investigarlo. En absoluto. Hemos respondido ya, por ejemplo, a esta imputación en el marco del artículo 99. Lo que no se puede es agobiar, acosar a un órgano constitucional autónomo con sucesivas denuncias constitucionales, moción para procedimiento sumarísimo, acciones en el Poder Judicial o en cualquier otra instancia o ante el Tribunal Constitucional, ¿no? La Junta naturalmente tiene, y sus integrantes tenemos la obligación, el deber de defendernos, no a nosotros, que nuestro mandato, como lo acabamos de comentar, culmina en poco más de un año, sino la obligación de defender la institución y la institucionalidad democrática del país. Algunos han tomado a mal que usted haya hecho viajes al extranjero y gestiones ante organizaciones internacionales para informar y para eventualmente hallar, llegado el caso, un respaldo. Bueno, sí, frecuentemente pues se dicen cosas. Por ejemplo, hay algunos que creen que hemos viajado a Washington la semana pasada para reunirnos con la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ya hemos aclarado que la reunión se produjo en Lima, y se produjo en Lima porque el Departamento de Estado solicitó visitarlo, ¿no? El subsecretario adjunto para temas de democracia y derechos humanos visitó el Perú presidiendo una misión preocupada por una serie de temas vinculados pues a democracia y derechos humanos en el Perú, y tuvieron la gentileza de
invitarnos a una reunión juntamente con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, con el jefe de OMPE, para, como ellos mismos lo han señalado, para evaluar, en fin, el modo en que pueden contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad en el país. ¿Una reunión usual o más bien una reunión particular que ha sido presentada como si fuera usual? Respecto usted? de esta, ¿Sí? no, yo creo que es una reunión pues, que tiene una singularidad porque expresa evidentemente una inquietud, una preocupación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero como sabemos, esta materia es muy sensible porque compromete pues, independencia de poderes, ¿no? Y cuando estamos ante un tema de esa naturaleza, la independencia de poderes está en la esencia del orden democrático y eso pues son valores universales. Entonces no es casual que se produzca una preocupación no solo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Usted recordará que 8 embajadas en el Perú emitieron un comunicado, sobre todo, ¿no? Así es, ¿no? Y también la Embajada de los Estados Unidos participó de esa misma declaración. Han habido pronunciamientos del más alto nivel de la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Independencia de la Justicia, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Probablemente algunos puedan haberse sentido incómodos de que me haya recibido personalmente para abordar inquietudes en relación al fortalecimiento de una institución como la Junta, pero nada de esto pues pretenden ser desafíos a nadie, ni mucho menos, sino de lo que se trata. Además, yo en aquella oportunidad acudí a Washington por invitación de una universidad para participar de unos encuentros con magistrados que han tenido que partir a los Estados Unidos por el acoso sufrido en algunos países como Guatemala o El Salvador. Que nunca haya peruanos. No, pero por supuesto, sí. Y creo por supuesto que todos, cada quien desde su posición y nosotros desde la modesta ubicación en la que estamos, todos tenemos que contribuir pues a superar una situación de impasse que podría pues haber devenido en una crisis institucional de imprevisibles consecuencias, porque uno no sabe a qué extremos puede llevar una situación de crisis institucional, ¿no? Quisiera hacerle una pregunta técnica y otra política. La técnica es, usted nos ha dicho que la justicia ha acogido algunos de los argumentos que ustedes han empleado, sobre todo ha subrayado el debido proceso. ¿Cuáles son los otros acogidos? Y, por exclusión, ¿cuáles son los que no han sido acogidos, por lo menos no en esta fase, que es solamente una medida cautelar en espera de un pronunciamiento sobre el fondo? Así es. La sala, nosotros habíamos planteado hasta 3 aspectos fundamentales, ¿no? Uno tiene relación con la propia el derecho que nos asiste de poder actuar con independencia. Sin la presión de un órgano externo, en este caso el Congreso de la República. Un segundo aspecto es la ausencia de procedimiento, lo cual hemos comprobado a lo largo de todo este periodo, ¿no? Con idas y venidas, en que... Se les ha invitado a última hora para que estuvieran presentes hoy, ¿no? Así es, ¿no? Pero, y además durante todo el trámite en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos también, desgraciadamente, pues no se han observado plazos, se han ampliado los plazos, se ha vulnerado el plazo incluso porque se ha votado un informe que no existía aún, ¿no? En fin, hay una serie de irregularidades. Se cambió después de un cuarto intermedio. Suelen pasar esas cosas en el Congreso, ¿eh? Claro, pero cuando estamos ante un proceso sancionador y de esta naturaleza, por supuesto que hay la obligación de observar unos procedimientos perfectamente arreglados, ¿no? Lo cual no ha ocurrido. Entonces, ese era un segundo aspecto que tampoco ha considerado la medida cautelar. Y se ha centrado la medida cautelar en el tema de la tipicidad de la falta, ¿no? ¿Qué cosa es causa grave? Ahora, sin embargo... Debido proceso y tipicidades. El tema de la tipicidad como parte del debido proceso. Pero, por ejemplo, sobre la ausencia de procedimiento, en buena cuenta, no quiero errar, pero digamos, básicamente lo que ha dicho es que sobre esos aspectos se pronunciará en el fondo del asunto. Ahora, no los ha rechazado tampoco. Sí. Usted ha recordado que fueron convocados finalmente a la Comisión de Justicia
para que se defiendan y decidieron no hablar directamente, sino dejar la palabra a los abogados. En verdad sí hablamos. Lo que ocurre es que respondimos a algunas cuestiones puntuales, pero el sentido fundamental era pues hacer una defensa conjunta, porque las imputaciones han sido conjuntas. A nosotros no se nos ha imputado de modo singular, diferenciado, ¿no? Al miembro de la Junta A por tal razón, al miembro B por tal... No, todos hemos sido comprendidos exactamente de la misma forma. Entonces, naturalmente, nuestra defensa debía ser conjunta. No tenía ningún sentido que cada vez que habláramos nosotros, nuestro abogado repitiera exactamente lo mismo. Entonces, esa es la razón por la cual, pues, cuando se nos exigió, porque no se nos permitió hacer tampoco una defensa conjunta, lo cual no nos parece legítimo. Entonces se nos exigió entrar uno por uno a la sala, ni siquiera pudimos entrar todos en común a la sala. Cuando tenemos que comparecer cada uno de nosotros ante la Comisión de Justicia, pedimos sí que interviniera nuestro abogado, que básicamente fue resumiendo lo que ella había dicho en cada caso. Un único abogado para los 7, ¿no? Samuel Abad. No, Samuel Abad es abogado de 6 de los miembros y el doctor Omar Cairo es abogado de la doctora Tello. De acuerdo. Por otra parte, algunos comentan que todo este conflicto pasa sin que el gobierno se pronuncie de ninguna manera. Le corresponde hacerlo, se puede esperar alguna iniciativa, tanto más que el primer ministro Otárola estuvo en Washington y se reunió con el secretario general de la OEA, secretario que le mencionó el tema de la independencia de la justicia, ¿no? Ciertamente, sí, se lo mencionó y de modo muy explícito, ¿no? Y pidiendo incluso, pues, quedando atento a una eventual invitación del Estado peruano para acompañar todo este proceso de fortalecimiento de la institucionalidad y con mención explícita a la Junta Nacional de Justicia. Ahora, sin embargo, pues yo creo que sí han expresado el ministro de Justicia y el propio presidente del Consejo de Ministros han expresado preocupación, la han expresado públicamente. El representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos incluso ha tenido expresiones delicadas, ¿no? Ha dicho a la representación parlamentaria, no saben el daño que se le hace a la imagen del país, ¿no? Entonces yo creo que sí han habido expresiones de preocupación y comprendo que pues procuran actuar dentro de los límites permisibles en el ámbito de la vida pública a fin de evitar una mayor crispación. Quiero suponer aquello. Su fragilidad ante el Congreso, que yo me puedo permitir decirlo, usted ciertamente no, tiene que mantenerse discreto. Algunos han también destacado el estatuto de los jueces que se han pronunciado en la Corte Superior de Lima, sobre todo uno, creo que fue el ponente, precisamente, que está sujeto a una ratificación por la Junta. O sea, estamos entrecruzándonos permanentemente, Ministerio Público, Congreso, Junta y Justicia, ¿no? ¿Qué hay de realidad, si es que es un tema que puede usted hablar, sí, claro que sí, sobre la situación de los jueces que se han pronunciado sobre esto frente a la Junta Nacional de Justicia? Bueno, lamentablemente la pasión pues lleva muchas veces a hacer afirmaciones que no siempre se condicen con la verdad, ¿no? El presidente de la sala, el señor Paredes, al que se han referido, no está sujeto en este momento a ningún proceso de ratificación en la Junta. ¿no? Así Sí. es, el señor Paredes Flores. No está sujeto. El señor Paredes Flores ya pasó por ratificación el año pasado. El señor Paredes Flores el año pasado fue ratificado por 7 años. No tiene que volver a la Junta para ratificación, sino hasta dentro de 7 años, cuando nosotros ya no estaremos en la Junta, porque nuestro mandato culmina inequívocamente el 6 de enero de 2025. De modo que, y los otros 2 integrantes de la sala no están en este momento en proceso de ratificación ante la Junta Nacional de Justicia. ¿Tienen denuncias? Entiendo que hay alguna denuncia. La Junta recibe alrededor de 2.000 denuncias al año, ¿no? Sobre jueces y sobre jueces y fiscales. Las denuncias que se refieren a jueces, desde juez de paz letrado, juez especializado hasta juez superior, como son los jueces que integran la sala, ordinariamente no las ve la Junta, ¿no? Son denuncias que se tramitan y por regla general se envían a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. De modo que es muy improbable que la Junta vaya a decidir sobre... Nada relativo a los jueces que están pronunciados. Es muy improbable, ¿no? De acuerdo.
Bueno, finalmente, ¿qué podríamos desear como modificación del clima para que la relación entre las instituciones de nuestro país discurra de una manera un poco más apaciguada? Bueno, yo creo que debemos todos aprovechar este espacio para, pues, atemperar las aguas, no para renunciar nadie a sus atribuciones y a sus competencias, porque la Junta, lo reitero, seguirá defendiendo sus puntos de vista en el marco de las denuncias constitucionales que se han instaurado en contra de los miembros de la Junta, y confiamos en que en ese escenario, que es uno que sí está arreglado y que tiene unas garantías razonables para el ejercicio de nuestro derecho a la defensa, podrá demostrarse con claridad que no hemos incurrido en ninguna infracción constitucional ni en falta alguna. Y en relación a esta moción que ha buscado nuestra remoción, pues dejemos que sean el sistema de justicia el que finalmente resuelva si es que efectivamente cabe llevar adelante ese proceso o no. Esperaremos entonces a que se pronuncie sobre el fondo la Corte Superior, veremos la apelación que ha presentado, parece, el procurador del Congreso ya, y naturalmente esperamos que esto se resuelva de la manera más beneficiosa para el Perú. Muchas gracias, señor Aldo Vázquez. Recuerdo que usted es el vicepresidente actualmente de la Junta Nacional de Justicia. Vamos a hacer una pausa.